Mm. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. En ese momento damos inicio a la tutoría de Roger y a su vez también respondiendo a inquietudes referente a Luis Llano. Porfa, estar pendientes. A ver, en este momento voy a compartir pantalla. Roger, porfa, me confirma si, espérenme un segundito. Listo. Roger, ¿se proyectó su trabajo? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a realizar aquí? En este trabajo nosotros tenemos que revisar absolutamente todo. Veamos. Bueno, esta carátula todavía hay que esperar debido a que no han enviado el formato que se va a generalizar para todos. Pero bien, en cuanto a la introducción, recuerde que introducción lleva tilde y por favor, Luis Llano y también Roger, siempre justifiquen, tengan en cuenta los parámetros del formato que se les ha enviado, interlineado de 1.5, 2.4 en la parte derecha y todo este tipo de estructura, de forma del proyecto. Entonces, veamos en la introducción. Es interesante, ¿no? Sí, muy bien, para empezar, perfecto, hasta ahí estábamos bien. Lo que le mencionaba era que teníamos este inconveniente. Como una pandemia pudo cambiar tanto al mundo en tan pocos meses en el ámbito laboral, ya que todos fueron testigos de cómo sufrieron, cómo las cosas sufrieron, aquí es lo que le mencionaba. Sufrieron y sufrieron, está repetida esta palabra. Aquí podríamos mencionarle que todos fueron testigos de cómo las cosas sufrieron un cambio o tuvieron un cambio brusco en estos meses. Muchas personas no pudieron trabajar, siendo así, y, está mucho usando estamos mucho usando la terminación en on, suena medio raro. Cómo sufrieron brusco en estas personas, no pudieron trabajar y tuvieron que buscar estrategias, sino tal vez podríamos buscar otros conectores que sean más sutiles para que no se escuche tanto este on al final. Podría ser, muchas personas fueron despedidas, muchas personas se vieron obligadas en este caso sí le podríamos poner se vieron obligados a buscar estrategias para continuar con sus rutinas de trabajo e incluso acatar las medidas que se les impuso el gobierno para las empresas de consumo masivo. Ok, a ver, déjeme revisar su tema. Adaptación y medidas que tomaron las empresas de consumo masivo del sur de Quito. El tema ya está aprobado. Ya. Adaptación de las empresas del consumo masivo del sur de Quito. Las empresas de consumo masivo, ¿a cuál hace referencia? Ya, muy bien. Entonces ahí sí. Aquí lo especifica, entre algunas de las medidas que puso el gobierno es que todos lleven mascarillas, guantes, gel antibacterial, alcohol.
Listo. Ya, eso habría que corregir nada más entonces. Pasamos a la siguiente, antecedentes. En antecedentes, esto le revisó Giovanna. Ya. ¿Qué es lo que le mencionó que tenía que tener esta parte? ¿O qué es lo que corrigió? Ya. Ujú. Correcto, es importante. ¿Recuerda el número de palabras que debe tener los antecedentes? 250 palabras. Ajá. Entonces, tiene que subrayar todo esto, lo que he puesto aquí, y ver si es que cumple con esto, que no se vaya a exceder de 250 palabras. ¿Qué pasa si se pasa? Puede darse el caso de que en otro lugar, por ejemplo, en el marco conceptual, que son 900 palabras que se debe hacer uso, usted únicamente usó 800. Sí, entonces ahí ya tiene un tiempo o un espacio extra para poder reemplazarlo con lo que puso acá si es que se pasó. Sí, pero hay que tener en cuenta eso, el número de palabras. Muy bien, yo les estaba haciendo lo siguiente. A mis tutoriados les estaba realizando que investigaran documentos, que investigaran proyectos, investigaciones, quizá artículos en el que hablaran de su tema. En este caso, su tema era del consumo masivo o algo así, adaptación y medidas que tomaron las empresas del consumo masivo. Entonces, de ese tema, ¿qué documentos encontró? Y de ahí, ¿qué es lo que ponía? Es lo que yo hice con mis estudiantes. Les hice poner el nombre del tema, quién lo hizo, realizado por, y de ahí sí venía un aporte de usted, de más o menos de cómo ese trabajo les sirve para el proyecto. Pues, por ejemplo, yo les decía, el presente trabajo tiene, brinda información esencial debido a que presentan los índices de consumo masivo en los supermercados y cosas por el estilo, y ahí se empiezan a como hablar de lo que trata el documento y por eso es que es importante para su investigación. Y obviamente ahí sí ya estaba citado el autor. Pero bueno, en este caso Giovanna le menciono simplemente de esta forma. Entonces que no voy a ser inconveniente por esto. Muy bien. Entonces, propietarios de las tiendas comenzaban su jornada de 7 hasta las 9 pm, cosa que la pandemia cambió. Ujú, es correcto. Según el análisis realizado antes del mes de marzo, puede ser según el análisis realizado previamente al mes de marzo, los propietarios de las tiendas comenzaban su jornada, o podríamos decir, los propietarios de las tiendas daban inicio a su jornada laboral a las 7 a.m. O podríamos poner, tenían su horario laboral de 7 a 9 p.m. ¿Sí? Tratar de ser lo más conciso posible. Y esta palabrita, cosa que, eso se elimina. Tal vez podríamos buscar otro conector. Mm, podríamos ponerle, lo cual existió un cambio debido a la pandemia. ¿Sí? O se vio modificado por la pandemia o por el confinamiento de la emergencia sanitaria. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso nada más. Los conectores que son importantes. Otro punto importante. Ajá, correcto. Otro punto importante
visto en el análisis para ingresar a mercados, tiendas. Ujú. Aquí podríamos empezar directo a lo que nos compete. Para el ingreso de tiendas, podríamos poner una de las... mm, una de las medidas muy... No, no, espérame. Aquí podría ser... ¿Dónde está? Las medidas que se acogieron los supermercados para el ingreso a las instalaciones de los mismos fueron muy rigurosas respondiendo a la necesidad o o queriendo salvaguardar la seguridad de sus clientes. Más o menos podríamos hacer de esa forma. Sí, entonces bueno, en este aspecto de forma general estaría completo. Y de ahí pasa lo mismo con los otros. De ahí le revisa, no me voy a demorar mucho en cada párrafo, le revisa respondiendo a cada lo que le acabo de mencionar y listo. Vamos a avanzar con el siguiente documento. Vamos, me avisa si se proyecta, por favor. Este es el borrador del marco conceptual. Luis Llano, aquí pendiente usted. ¿Se proyectó? Ya, marco conceptual. Aquí tenemos las generalidades. Aquí, ¿qué le dijo Giovanna? Ya, ya, perfecto. Entonces, en las generalidades, ¿sabe qué? A mí me lo elimina para... Esto no me sirve. Generalidades del marco conceptual. O sea, a ver, necesito que hablemos de su tema, no de lo que es el marco conceptual. ¿Sí? Porque si no, ahí ya me está perdiendo palabras muy importantes que me pueden servir para cuando yo requiera hablar de su tema que me interese. Sí, entonces esta generalidad del marco conceptual se utiliza por lo general en el ámbito de investigación. Eso es X, ¿sí? No es de relevancia para la investigación. El desarrollo también está. Ya, de aquí empezamos bien. Dentro de su tema debe haber sacado subtemas. Luis Llano, aquí pendiente. Pues, por ejemplo, su tema eran medidas que, ajá, o sea, adaptaciones y medidas en, en el consumo masivo de las empresas de consumo masivo. Podría ser adaptación, ¿adaptación de qué? Ya, entonces aquí un subtema sería una adaptación de las empresas de consumo masivo en la emergencia sanitaria. Ese sería un subtema, ¿sí? Y de ahí responde cómo estas empresas, a qué adaptaron, qué cambios hicieron, ¿sí? Pasa lo mismo con las medidas, porque las medidas es muy general, es decir, medidas de longitud, medidas de qué, medidas que las empresas de consumo masivo acogieron para poder continuar con la producción, qué sé yo, ahorita me estoy inventando, sí, entonces haga referencia a eso y de ahí sí, describe lo que las empresas de consumo masivo hicieron para poder continuar con la producción. ¿Sí? Entonces, correcto. Ajá, más en el tema. Vaya directo al tema, a lo que nos compete, a lo que nos es de importancia. El resto es simplemente para palabrería. No me sirve mucho. Entonces, en empresas, ¿qué empresas? Pueden ser empresas públicas, empresas privadas, empresas, ¿qué empresas? ¿De acuerdo? Es decir, aquí debe ser énfasis las empresas que de consumo masivo, es decir, pone abajo supermercados, más abajito mercados de la comunidad, mercados del barrio, qué sé yo, sí, ahí lo puede ir desglosando si así usted lo quiere. Ahí puede hablar de los supermercados, que son los grandes eh, generadores de esto.
podría poner como un aspecto general de las medidas que hayan hecho los supermercados, como el Kia, el Tía, el Santa María. De ahí abajito podría ser de los mercados urbanos o los rurales. Ahí qué medidas de ellos tuvieron para poder continuar vendiendo. Sí, entonces eso podría ser desglosar el consumo. ¿El consumo de quién o de qué? Aquí también tiene que mencionar consumo masivo de productos de primera necesidad en las personas o qué sé yo, ¿sí? Entonces aquí debe especificar, siendo, siendo muy claro. Em, aquí podría unir consumo masivo, ya. En pandemia. En la pandemia podría ser medida, podría ser, espérenme. Bueno, aquí todos en todos los proyectos están hablando de la pandemia, así que necesita usted enfocarse un poquito sobre su tema. ¿Qué pasa con la pandemia y con su tema? Para que no hablen todos lo mismo. Por ejemplo, ya sabemos que en el Ecuador se inició con una señora que vino de España y que murió después de unos meses y que esta persona enfermó a un montón de gente. ¿Sí? Si pone pandemia, esto van a hablar todos lo mismo. Lo que no requiero es que pase eso, que sea repetitiva la información. Aquí únicamente lo que necesito es que relaciones la pandemia con su investigación. Ajá, correcto, con su tema. Y ujú, sí, desde ahí ahí va citando, si es que esos y las citas sí tienen que ser completamente eh, parafraseadas y de ahí sí, como lo está haciendo está bien. Ahí está, Gardey 2013, Pulido 2020, muy bien. Y eso sería en el marco conceptual, ¿de acuerdo? Si usted cree pertinente también aumentar algún tema adicional, perfecto, hágalo. Después igual le voy a revisar y le diré, o si no, me consulta antes de ponerle y le digo si aprueba o sabe qué, no. ¿Listo? Ya. Entonces veamos en el siguiente, la justificación del problema. Mm, sí, claro que sí, porque usted está haciendo referencia al consumo masivo de las empresas, ¿cierto? A ver, aquí, ¿qué es lo que podría ser como un análisis de qué productos tuvo mayor salida? Si, por ejemplo, recuerda que el papel higiénico creo que muchísimas personas lo agotaron. Ya, entonces eso. Ujú. El consumo masivo por parte de la ciudadanía como principal producto que tuvo salida es el tal con un porcentaje de tanto. Ahí tiene que investigarle un poquito y listo. Y obviamente la cita correspondiente. Bien, en la definición del problema tenemos lo siguiente. Luis Llano aquí pendiente también. Definición del problema. O Luis, si me puede, eh, usted ya me envió el documento. Después de eso también ya le reviso con usted para ir relacionando y revisando este detalle. En definición del problema, veamos. ¿Cuál es el problema suyo de la investigación? Ya, ¿cómo afectó la pandemia al consumo masivo? Mm, a ver, déjeme revisar nuevamente su tema. Lo que pasa es que necesito aquí enfatizar porque si queremos poner esto, a ver, déjeme revisar. Adaptación y medidas que tomaron las empresas de consumo masivo. Ya, pues aquí, listo. La problemática más grande del tema de estudio es del COVID. Mm, no.
la problemática más grande, no le magnifiquemos. Podríamos mencionarle únicamente como em, el presente, sí, el presente estudio de caso tiene eh, el problema principal, que cómo ha afectado la pandemia o el coronavirus o el COVID, pongámoslo así, el COVID-19 en, en la ciudad de Quito y a las empresas de consumo masivo, siendo así que se han visto obligadas las empresas a ver o a buscar medidas para poder continuar o dar continuidad a la producción y a la atención de, de la población ecuatoriana, por ejemplo, podríamos decirlo de esa forma. Sí, porque ese sería su problema principal, que eso es lo que usted va a investigar. Sí, nada más. ¿Lo tenemos claro esto? Ya. Entonces, en justificación aquí, ¿por qué es importante su tema? ¿Por qué es importante investigar el tema que usted propone? Cuando yo les digo, o yo les decía, a ver, justifíqueme por qué no entró a la clase de química. Usted me decía, o alguien me decía, es que yo no entré porque estaba enferma y me fui al hospital. Sí, entonces de ahí me va dando otras justificaciones. Lo que pasa es que me sentía completamente con, qué sé yo, enferma, por ende me fui a enfermería y pasé ahí. Sí, ahí va justificando de por qué o qué relevancia tiene su proyecto. Y puede mencionar, el presente del estudio de caso tiene, tiene relevancia debido a que se, se investiga o se describe cómo las empresas de consumo masivo se tuvieron o tuvieron que adaptar a la nueva realidad, teniendo en cuenta que se deben, se deben mantener un aislamiento social y etcétera, etcétera. Ahí lo va desarrollando de por qué es importante y qué relevancia tiene para la sociedad que este proyecto se dé. Correcto, miren esta partecita. Este estudio tiene como función informar las medidas adaptadas no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, por lo menos en Quito. A ver, aquí centrémonos únicamente en, en la ciudad de Quito. No hablemos de nivel mundial, porque su estudio se va a alargar mucho. Entonces, como solo quiere investigar de la ciudad de Quito, no de todo el Ecuador, sino de la ciudad de Quito. Centrémonos en eso. Este estudio funciona informar las medidas adaptadas a nivel nacional y en la ciudad de Quito. Le elimina la palabra de a nivel mundial y céntrese más o menos en algo aquí del Ecuador y específicamente en su área de estudio que es la ciudad de Quito. Y listo. Claro, perfecto. Sí, en la ciudad de Quito o en el sur de Quito, ahí lo arregla usted como más le convenga, como más pertinente crea usted. No hay problema. En objetivos, el objetivo general y específico. En los objetivos necesito que tenga claro algo. Son tres. Uno, el general, que ya lo tenemos ahí, y son dos específicos. Entonces, veamos, ¿qué es lo que usted quiere hacer con este proyecto? ¿Qué es lo que quiere, por qué quiere investigar? Usted me pone para identificar las medidas que usaron usaron quiénes. Recuerde aquí su tema. Aquí únicamente es poner el tema suyo con un verbo terminado infinitivo, en ar, el, ir, or, ur. ¿Sí? Entonces aquí podría ser identificar las medidas que usaron las empresas de consumo masivo en el sur de Quito en el tiempo de pandemia, coma 2020, punto. ¿De acuerdo?
Ya. Entonces aquí hablemos de forma general. Recuerde que en el objetivo general debe estar incluido su tema y la fecha del tema también. Perdón, la fecha, no la fecha, el año. En este caso es 2020. Muy bien. En los específicos, ¿qué más quiere aparte de identificar? Quiere usted analizar. Veamos qué quiere analizar. Analizar cómo las empresas de consumo masivo siguieron con las operaciones. Aquí, veamos, analizar cómo las empresas de consumo masivo dieron continuidad al servicio de la población del sur de Quito. Aquí, cómo las empresas de consumo masivo dieron continuidad al, a la atención o dieron... A ver, ya me perdí. Hasta antes de que me perdiera, lo entendió a lo que quiero llegar. A ver, veamos entonces. Aquí, analizar cómo las empresas de consumo masivo dieron continuidad para responder a las necesidades de la población del sur de Quito. ¿Sí? Así que nos quedaría un objetivo. Y después otro objetivo podríamos ponerle, ¿qué más quiere hacer con este proyecto? Perfecto. Entonces aquí podríamos describir los productos con más demanda en los que describir los productos que tuvieron más demanda en el tiempo de la cuarentena o a su vez podría poner en el tiempo de confinamiento o qué sé yo, ¿sí? Entonces a eso estaría pendiente de revisar. Y listo, eso sería todo de lo que debe realizar usted y que tenía que revisarle. Correcto, la redacción utilice los conectores, no trate de utilizar varios. Ya le voy a pasar algunos documentos para que se base también en esto. Mm, sí, por favor, porque necesitamos esto entregar el día viernes. Es como máximo. Y con usted tengo que hacer absolutamente casi todito. Entonces, después de objetivos viene la segunda parte que es del marco. Ah, no, el marco conceptual ya lo tiene, medio por modificarle. Marco metodológico. ¿Lo tiene el marco metodológico? Ya. Entonces hasta ahí estamos, marco metodológico. Cuando ya me termine de enviar esto, le comento cómo va el marco metodológico. Listo. Y eso sería todo con usted, Roger. Si no tiene alguna otra inquietud, puede retirarse nada más. Listo. Ya, hasta luego.